Buenas tardes, mi nombre es Federico Rívola y les voy a presentar glaucoma pseudoexfoliativo para Oftalmo Córdoba. Vamos a compartir pantalla. Bueno, muy bien. Yo soy médico del Hospital Santa Lucía, en la capital federal, del departamento de glaucoma y también del departamento de glaucoma del Instituto Zaldívar, en Buenos Aires. Bueno, quería empezar dando algunas definiciones para que podamos entender. Primero, el síndrome pseudoexfoliativo, ¿sí? Hay que entender que es una enfermedad sistémica, porque afecta a varios órganos del organismo, pero que se puede ver o se manifiesta en el ojo, ¿sí? Síndrome pseudoexfoliativo es cuando encontramos material fibrino granular en el segmento anterior del ojo. En cambio, el glaucoma es cuando detectamos o diagnosticamos daño en el nervio óptico. ¿Cuántos de los pacientes que presentan síndrome exfoliativo tendrán glaucoma? Bueno, se ha estudiado que el 40% va a desarrollar glaucoma. Para hablar un poquito más de epidemiología, siempre que le explicamos esta enfermedad al paciente, decimos que tiene una evolución, que es una enfermedad que viene de Europa. Generalmente es más frecuente en países escandinavos, en Europa Occidental y en Oriente Medio. Fíjense los países que más tienen esta enfermedad: Dinamarca, Suecia, Noruega, Turquía, España, ¿sí? Y se dice que es una enfermedad relacionada a la edad, ¿sí? Es más frecuente a partir de los 50 años. Y suele ser de inicio unilateral, pero luego termina siendo bilateral y los estudios dicen que se transforma en bilateral en 20 años. La histopatología. Bueno, acá lo que pasa es una alteración genética, ¿sí? Un polimorfismo de un gen que se llama LOXL1. Y este gen codifica para una enzima que está encargada en la formación de fibras de elastina, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Bueno, hay una alteración en esta enzima que hace que se depositen fibrillas en el espacio extracelular, ¿sí? Y que esto afecte pulmón, corazón, hígado, riñón y hasta meninges. Se ha encontrado este material. Pero vamos a hablar del síndrome pseudoexfoliativo y cómo se manifiesta en el ojo. Vamos a hablar primero de lo que más frecuentemente se ve, que son los cambios iridianos, como depósitos blanco-grisáceos en el borde pupilar, característico, ¿sí? Que hasta puede llevar a una atrofia en el estroma iridiano que genera una transiluminación circumpapilar, ¿sí? Que se traduce en una atrofia del reborde pupilar. Y hasta se ha visto en estudios de ultramicroscópicos una hipoperfusión y hasta neovascularización del iris. Miren esta foto, donde se ve el material exfoliativo sobre la cápsula anterior del cristalino, y donde hasta se puede ver también una atrofia iridiana. Catarata. La catarata va a ser más frecuente en los pacientes con síndrome exfoliativo y de predominancia nuclear. Esto es algo muy importante y que por ahí no lo tenemos tan en cuenta, ¿sí? En el síndrome exfoliativo vamos a ver una pérdida significativa de células endoteliales, que lleva tanto cambios de polimegatismo y de pleomorfismo, o sea que cambia el tamaño y la forma de las células endoteliales y por supuesto cae el número de células endoteliales. Esto también es muy importante. El material pseudoexfoliativo se deposita en las fibras zonulares. Y este material posee unas enzimas que degrada dichas fibras, llevando a una subluxación del cristalino y también a facodonesis. También hacemos el diagnóstico por un examen importantísimo en glaucoma, que es la gonioscopía, ¿sí? Vamos a ver que hay mucho más pigmento en el ángulo, ¿sí?
vamos a ver que el pigmento se dispone en forma festoneada por encima de la línea de Schwalbe, lo que hemos dado a conocer como la línea de Sanpaolesi. Y más importante aún, lo que no vemos es que este material se deposita en el canal de Schlemm y en vasos conlectores, lo que va a ser la fisiopatogenia para un aumento en la presión intraocular por una mala filtración del humor acuoso. Entonces, todos estos cambios van a llevar al glaucoma pseudoexfoliativo, que es un glaucoma característico, ¿sí? Porque suele ser unilateral, suele ser con presiones oculares más altas y más agresivas que un glaucoma primario de ángulo abierto, tiene una evolución más rápida, ¿sí? Y que hay que estar atentos porque suele requerir cirugía filtrante en forma más temprana que un glaucoma primario de ángulo abierto. Ahora, el diagnóstico del glaucoma. ¿Por qué medios lo vamos a hacer? Bueno, ya hablamos de que la gonioscopía es muy importante, y acá quiero que prestemos atención que si bien el glaucoma exfoliativo suele ser en su mayoría de ángulo abierto, también puede tener una composición mixta en cuanto a que pueden ser ángulos ocluibles, y hasta aún la debilidad sonular que genera puede ser que el complejo cristaliniano venga hacia adelante y hasta genere un bloqueo angular agudo. Así que fíjense lo importante de la gonioscopía. La tonometría también es muy importante porque este tipo de glaucoma suele tener mucha fluctuación diurna de la presión y hasta incluso hacer varios picos. Y en algunos casos hasta puede simular hasta un cierre angular, ¿sí? Porque encontramos presiones muy altas de hasta 50 milímetros de mercurio. Como en todo tipo de glaucoma, la campimetría es fundamental para el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Y fíjense que en el OCT la capa de fibra suele tener un daño más difuso que localizado en los bordes superior e inferior. El tratamiento es muy desafiante porque suele ser más complejo que un glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Por qué? Porque las presiones suelen ser más rebeldes. Como todo tipo de glaucoma, lo fundamental es establecer una presión target, ¿sí? Es aquella presión a la cual el especialista supone que la enfermedad se va a detener. Y una vez establecida esa presión target, realizar un seguimiento estrecho para detectar los picos de presión, ¿sí? Sabemos que los picos de presión resultan en progresión de la enfermedad. Por suerte, las publicaciones dicen que tiene una muy buena respuesta a análogos de prostaglandina, y de preferencia es el tratamiento con láser, con trabeculoplastia selectiva, ¿sí? Ya que, como vimos antes, los ángulos suelen ser muy pigmentados, y al tener gránulos de pigmento, el láser toma mejor, ¿sí? No dilatar la cirugía filtrante. Se ve que en muchos pacientes evolucionan la enfermedad porque la cirugía de glaucoma se posterga. Entonces, no dilatar la cirugía filtrante si es requerida, si no, no alcanzamos la presión target. Un capítulo aparte es la catarata. Cada vez más en glaucoma decimos que los pacientes tenemos que operarlos de catarata en forma temprana, en cualquier tipo de glaucoma. Bueno, en este tipo de glaucoma es más importante aún, porque no hay que esperar que la zónula se debilite, ¿sí? Porque eso nos va a llevar a mayor riesgo de complicaciones, de ruptura capsular, ¿sí? De ruptura zonular. Vamos a necesitar mayor cantidad de anillos de tensión capsular, ¿sí? Se dice que se prefieren rexis grandes para que el núcleo se prolapse a cámara anterior y no hacer sufrir a las fibras zonulares. Atención, porque hay pobre dilatación pupilar, y entonces vamos a operar con pupilas chicas, ¿sí? Y hasta incluso nos podemos encontrar con sinequias entre el iris y el cristalino, ¿sí? Y otra vez, atención, recordar evaluar el endotelio corneal, ya que hay una pérdida acelerada de células endoteliales, ¿sí? Como conclusión, podemos decir que el síndrome pseudofoliativo y el glaucoma pseudofoliativo está asociado a polimorfismos en el gen LOXL1,
¿sí? Y que la pseudoexfoliación es un factor de riesgo principal o mayor para el desarrollo de glaucoma primario de ángulo abierto y hasta en algunos casos de glaucoma primario por cierre angular, ¿sí? El 40% de los pacientes que tienen pseudoexfoliación desarrollarán glaucoma. El diagnóstico y el tratamiento lo debemos hacer en forma temprana para detener la evolución de la enfermedad, que suele ser muy agresiva, ¿sí? El tratamiento de glaucoma debe tener un seguimiento estrecho pensado en detectar los picos de presión, que son los que nos van a dar la progresión de la enfermedad. Y por favor, no posponer el tratamiento quirúrgico. Muchísimas gracias.